you have the nerve to try to step to me, I will snatch your turf. And matter of fact, scratch that, I will snatch your earth. You tried to breathe to see how the asthma works. We don't compete, I'm not in a class with earth. My boys are down the ball if I say the word. The team is down the hall if I call the third. What's happening, best believe that a massacre. Hola, hola y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Korab Khosgori y hoy día voy a tratar de resumir mis 41 años de vida, de mucha aventura, de muchos errores, en un par de minutos. Así que como mi nombre viene del nombre de una montaña, yo nací en un país muy lejano. Yo nací en un país que hoy día no existe, que se llamaba Yugoslavia. Cuando yo nací en el año 1981, el país empezó a tener unos problemas políticos y económicos y como resultado, mientras que yo crecía, el país se ponía en más problemas. Y cuando yo cumplí 9 años, el país se cambió de nombre de Yugoslavia a Serbia. Y cuando cumplí 17, de nuevo se cambió de nombre de Serbia a Kosovo. Y mucha gente me dice, wow, qué chévere, a mí me encantaría también vivir en 3 países en 17 años. La verdad no, porque lo único bueno es vivir en 3 países sin nunca mudarnos de la casa, pero el resto fue una mierda. Vivimos 4 diferentes guerras civiles, tuvimos que ver personas sin vida, muertos y ver mucha escasez, mucho sacrificio. Pero cuando cumplí 18 años de mi vida, vi una frase que me marcó un antes y después. En la frase decía, si uno nace pobre, no tiene culpa. Y es cierto. Nadie en la vida nos pregunta dónde quieres que nazcas, cómo quieres que se vea tu papá, tu mamá, tu familia o en qué parte del mundo quieres nacer. Si uno nos toca, ¿dónde nos toca? Pero la segunda parte de esa frase decía, pero si uno elige morirse pobre, es decir, es una decisión de uno mismo. Y a mí me chocó porque decía, pero ese no es justo. Si yo nací en un país que no hay oportunidades, no podíamos ni salir, no nos daban ni pasaportes, era todo un escándalo, una hiperinflación y todo. Pero bueno, dije, lo voy a poner a prueba porque esa frase lo dijo Bill Gates, que en ese entonces era el hombre más rico del mundo y también uno de empresarios más reconocidos de nuestra época. Y mi solución fue ¿qué? Fue pedirle a mi papá $100 para ir a pagar la entrevista de visa de Estados Unidos e ir a entrevistarme por la visa de turista de Estados Unidos. Si tú no crees que milagros existen para mí y mi familia, ese momento fue un milagro. Me dieron la visa de Estados Unidos de turista y hice que mayoría de personas que venimos de países subdesarrollados hacen. Me fui, apenas pude, apenas recolecté el dinero para llegar a Nueva York. Llegué a Nueva York, apenas llegué me di cuenta qué costoso, qué agresivo era esa ciudad. En tercer día que llegué empecé a trabajar y así empecé a construir mi vida. Mi primer camino fue mi carrera universitaria. Mi padre siempre me decía, Korab, si quieres tener una vida estable financieramente y vivir bien, deberías tener una carrera universitaria. No lo cuestioné, los amo y seguí ese camino. Empecé a estudiar al segundo año que llegué en Estados Unidos. Mientras que avanzaba en mis estudios, igual trabajaba para sostenerme y para poder pagar los gastos porque Nueva York es muy costoso. Y llegué a un momento que un amigo me recomienda un libro que se llama El Padre Rico, Padre Pobre. Y en ese libro, Padre Rico, Padre Pobre, se habla sobre el cuadrante de flujo de dinero. Por decirte, dice, no importa en qué país vives, sino en qué parte de la fuerza laboral te encuentras que determina qué calidad y qué estilo de vida vas a tener. Yo en ese entonces ya andaba trabajando, dije, carajo, ahora entiendo por qué contar, que trabajo durísimo, 6 días a la semana, estudio duro, todavía no tengo nada financieramente. En ese momento para mí se aclaró que de alguna forma yo tengo que pasarme donde están los dueños de negocios e inversionistas para tener acceso a la 95% de la abundancia del mundo. Y en último año de la universidad lanzó una empresa, una marca llamada Blackhorn. Empecé a trabajar como muchos de ustedes lo han hecho, negocio propio, trabajar durísimo, negocio tradicional, diseño, producción, entrega, cobranza, de todo el proceso que uno requiere para que un negocio sea exitoso. Pero muchas veces uno cuando no tiene un negocio propio no se imagina cuántos detalles y cuántas variables entran en cuestión para determinar si tú ganas o pierdes ese negocio. Y ese me pasó a mí, trabajé durísimo, 8 años, y después de 8 años se dio la bendición de vender la empresa y lo hicimos. Llegamos a Latinoamérica. Empecé inicialmente a vivir en Perú, 3 años en Lima, Perú, y hace 6 años aproximadamente vivo en Bogotá, Colombia.
En ese proceso, desde que vendí mi empresa, siempre estaba en búsqueda cuál es el futuro del mundo. Porque el éxito dicen que no es algo muy complicado, es encontrar la tendencia hacia dónde se va el mundo y llegar ahí antes que llegan las masas. Y yo llegué a los negocios por internet. Y en negocios por internet, hace unos años cuando yo inicié, obviamente era mucho más complicado porque no teníamos COVID, no teníamos nada de esas situaciones mundiales que de alguna forma nos obligaron a hacer la transición. Cuando yo inicié, yo siempre le explicaba a la persona, le decía, nosotros en ese momento estamos en una transición de era industrial hacia era digital. En hoy día ya no estamos en una transición porque COVID impulsó o aceleró el proceso de transición de era industrial a la era digital. ¿Qué quiero decirte con eso? Que en hoy día si un negocio no existe en internet, es casi inexistente. Si una marca, si una persona no existe en internet, es casi inexistente. Además, en hoy día casi el buscador preferencial de personas no es Google. La mayoría de personas buscan en Instagram, en Facebook, en TikTok. Por ejemplo, si tú le hablas o al menos a mí cuando me hablan de un restaurante, lo primero que pido es pásame su Instagram. Porque yo quiero ver qué activos están ellos en las redes sociales. Si un restaurante es muy bueno y no tiene nada en redes sociales, la verdad para mí va a ser qué están escondiendo. Igual en hoy día vivimos en la era digital. Y también en otro lado llegó la pandemia de COVID. Y con la pandemia se mostró que estamos a una cosa muy pequeña en el mundo que nos puede dañar toda la vida financiera que hemos construido. Tengo amigos que tenían empresas de más de 20 años en ciertas industrias y como resultado desaparecieron sus negocios y hasta hoy no han podido recuperarse. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron adaptados a la era digital. ¿Yo qué quiero decirte en ese momento? Tú que ya escuchaste mi historia, casi toda mi historia, yo quiero que a partir de ahora empieza en tu tiempo libre a construir tu vida financiera mediante la industria digital, mediante negocios digitales. Porque muchas veces nosotros tenemos un celular inteligente, tenemos internet, tenemos computadora, pero muy poquito lo estamos utilizando esas herramientas para sacarle el dinero. Además, mayoría, ¿qué estamos haciendo? Utilizando esas herramientas maravillosas que tienen más tecnología que la cohete que llegó a la luna, lo estamos utilizando ¿para qué? Para perder nuestro tiempo. Deja de perder tu tiempo utilizando las herramientas, porque en ese mundo digital hay dos grupos de personas. Unos que consumen el contenido de redes digitales, de redes sociales, de herramientas digitales. La gente se lo pasan horas en Facebook, horas en TikTok, horas en Instagram, horas en WhatsApp, horas en YouTube, otras horas en Tinder y qué sé yo qué otras plataformas existen. Pero hay otro grupo que creamos contenido. Nosotros que creamos contenido aprendemos cómo monetizar nuestras redes sociales y nuestra presencia digital. Tú que estás aquí puede ser que en ese momento piensas, pero ¿será que ese es para mí? ¿Será que yo puedo? Créame que nosotros tenemos un sistema que te podemos guiar paso a paso, como tú también puedes empezar a monetizar tus redes sociales. Lo único que requiere es la actitud correcta, porque las personas con una actitud incorrecta es muy difícil enseñar, y la segunda es tener apertura mental. ¿Qué es la apertura mental? Es que si yo estoy en ese rubro más de 6 años, significa he hecho miles de errores. Muchísimos más errores que tú deberías hacer. Como resultado, yo te podría guiar a ti que el proceso que a mí me demoró 6 años, tú lo hagas en 2. ¿Cómo? Evitando los errores que yo hice. Así que chicos, esa es más o menos la parte de mi historia. Estoy bendecido porque en ese proceso he ayudado a más de 50 personas a generarse más de $10,000 al mes. Y dependiendo de dónde vives en el mundo, en hoy día $10,000. Si estás en países de habla hispana, es muchísimo dinero, especialmente como dólar está subiendo. Así que muchísimas gracias por esos minutos que me escucharon. Mi historia es primera vez que lo cuento a una forma más detallada y espero vernos en el siguiente video. Mi nombre es Korab Kozgori. Chao, chao.